Ya parece que por ahí vamos. Ya. Muy bien. Lo primero que les quiero comentar es que en Educandus ya se encuentra disponible lo que vamos a revisar el día de hoy. Y el día de hoy vamos a hacer dos cosas. Lo primero es que vamos a terminar de ver la unidad cadena de suministro. Nos queda muy poquito que ver, algunas cosas finales, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer en la primera parte de la clase. Y lo segundo es que está disponible también la presentación de lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase, que corresponde a pronósticos de demanda, ¿ya? Así que se pueden meter a su perfil de Educandus y descargar la presentación para que la vayamos revisando en conjunto. Además, en Educandus les dejé un artículo, ¿ya?, que lo encontré muy entretenido, sobre la logística que hace Amazon para entregar los productos a sus clientes. Una lectura breve, léanla, les va a servir, ¿cierto?, para poder reforzar los contenidos, y además va a ser parte de las preguntas que vamos a realizar al momento de hacer la prueba número 1. ¿Ya? Así que ese artículo de Amazon es parte de los contenidos que vamos a evaluar en la primera evaluación. ¿Ya? Una lectura muy breve que les va a servir y espero que les guste. Eso. Y lo tercero que les quería comentar antes de partir la sesión es que hoy día a la noche, ¿ya?, a más tardar mañana, en la mañana, les voy a dejar subido a Educandus el taller número 1, ¿ya? El taller número 1, que es evaluado. Entonces, este taller tienen que desarrollarlos en grupos de máximo 3 personas, ¿ya? Máximo 3 personas, no 4 ni 5, máximo 3. ¿Ya? Puede ser de 2 o puede ser de 1, pero máximo 3. Y la idea es que durante todo el semestre, durante, bueno, los talleres que vamos a realizar, que van a ser 2 o 3 durante el semestre, los trabajen los mismos integrantes del grupo. ¿Ya? Entonces, vean bien con quién van a trabajar, con los que tengan más afinidad, ¿cierto? Los que están acostumbrados a trabajar, porque quiero que se mantengan estos grupos durante todo el semestre. Entonces, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es que ustedes puedan trabajar en equipo, puedan conocerse, ¿cierto? Puedan desarrollar los talleres y además puedan después desarrollar el caso final, ¿ya? La evaluación FEN, que vale un 30%, que les voy a pedir que desarrollen un caso de la vida real, ¿ya?, con una pauta de informes que después se las voy a comentar. Pero para que lo tengan ahí en mente de que esa va a ser la última evaluación del curso. Resumen, entonces. En Educandus se encuentra la presentación de cadena de suministro, que vamos a ver ahora, ¿cierto? La parte final que nos queda. Está disponible el artículo para que lo lean sobre la logística de Amazon, que va a ser parte de los contenidos de la prueba número 1. Está también la presentación del contenido del día de hoy, que es pronóstico de la demanda. Y hoy día a la noche, a más tardar mañana, yo les voy a subir el primer taller, taller número 1, que es evaluado y que se trabaja en grupos, ¿ya? En grupos de 3. ¿Cuál es la fecha de entrega de este taller? Tienen una semana para poder realizarlo y me lo tienen que entregar la próxima semana antes de que comience la sesión, ¿vale? Les voy a habilitar un link, igual como lo hicimos con la tarea número 1, para que ustedes puedan subir su taller y yo obviamente poder revisarlo. Un taller por grupo, ¿ya? Un taller por grupo, y el formato del taller debe ser en formato PDF, ¿ya? Dudas, consultas, comentarios.
¿Está todo claro? Ya, parece que sí. Perfecto. Aquí Claudio me confirma que sí, que está claro para él. Muy bien. Vamos a entonces a comenzar la primera parte del curso, como les decía, que es ver la última parte que nos quedó de cadena de suministro, que tiene que ver con la gestión logística. ¿Cómo llevamos ahora nuestros productos hacia el cliente final? Ya algo conversamos, ¿cierto? Los distintos medios de transporte que tenemos para realizar esta tarea. Transporte por carretera, transporte por vías marítimas, transporte aéreo, transporte por ferrocarril, transporte por tuberías y multimodal, ¿cierto? Son todas las opciones que uno tiene. Entonces ahora vamos a entrar más en detalle para ver cuáles son los pasos que tenemos que seguir, en qué debemos preocuparnos para que el producto llegue a destino, en buenas condiciones, en los tiempos necesarios y todo lo que implica la gestión logística, la logística de salida, ¿ya? Recuerden que la logística no es lo mismo que la cadena de suministro, ya lo hemos conversado varias veces. La cadena de suministro son las actividades de toda la cadena, partiendo de nuestros proveedores hasta nuestro cliente final. Entonces tenemos que preocuparnos de gestionar cada una de las actividades o tareas que se van desarrollando a medida que vayamos avanzando en los distintos eslabones de la cadena de suministro. En cambio, la logística tiene que ver con la gestión eficiente de el movimiento de un punto a otro. ¿Ya? Y existe lo que se llama la logística de entrada, que es cuando nosotros gestionamos con nuestros proveedores y nuestros proveedores nos entregan su mercadería, las materias primas, ¿cierto? Todo lo que nosotros necesitamos, eso es lo que se llama logística de entrada. Pero también, ¿cierto? Un minuto, por favor, que me están llamando, una llamada urgente y continúo inmediatamente. Ya, ok. Ya, discúlpenme que era una llamada que estaba esperando que tenía que atender. Muy bien. Entonces, les decía que tenemos la logística de entrada y nuestra logística de salida que tiene que ver con todos los movimientos que se hacen, ¿cierto? Desde nuestra fábrica o nuestro centro de distribución y que vamos a mover hacia nuestros clientes, ¿ya? Voy a compartir la pantalla para que vayamos revisando la presentación.
Ahí, parece que ahí la están viendo bien. Ya. Entonces, la gestión logística. ¿De qué se preocupa la gestión logística? El objetivo principal de la gestión logística, que tiene que ver con el movimiento de mercaderías desde nuestro centro de distribución o nuestra fábrica hacia nuestros clientes, ¿cierto? El objetivo es conseguir la eficiencia de todas las operaciones mediante la integración de todas las actividades relativas a la adquisición de materiales, su movimiento y su almacenaje. Esa es la logística. Esa es la función principal de la logística, ¿ya? Obviamente, cuando uno no es experto en la materia y su core business no corresponde a la gestión logística, porque nosotros somos expertos en fabricar, por ejemplo, en ensamblar productos, lo que hacen las empresas generalmente es que subcontratan esta parte de la gestión, ¿ya? Y para eso utilizan lo que se llama operadores logísticos, como DHL, Starken, Pullman Cargo, por ejemplo, Chile Express, que son empresas expertas en la gestión logística y que obviamente, ¿cierto?, conocen, tienen los software necesarios, tienen la información, tienen todo lo necesario para poder realizar de forma eficiente esta parte de la logística que tiene que ver con el movimiento de los productos, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros subcontratamos esta parte de la gestión, ¿ya?, la gestión logística, es porque nuestros proveedores, que se llaman operadores logística, suelen tener una tecnología de seguimiento que reduce las pérdidas en el transporte, ¿ya? En cambio, si lo hacemos nosotros, probablemente vamos a incurrir en mayores costos que si lo hace una empresa especializada en esta parte de la gestión. Tiene programas de entrega para cumplir con la fecha exacta, ¿cierto? A través del GPS, ¿cierto? O algún software específico que nos indique la trazabilidad del producto y las fechas con las cuales uno podría cumplir de cara a los clientes. Ahí sí. Entonces, cuando uno subcontrata estas empresas son las que se llaman operadores logística o logísticas de tercero, los conocidos 3PL, ¿ya? Three Party Logistics, ¿ya? Operadores terceros que se encargan de esta función. Entonces, ¿para qué nosotros subcontratamos esta parte? Para lograr tres objetivos principales. El primero, reducir la inversión en inventario. Lo primero que nosotros hacemos para lograr el objetivo. Segundo, reducir los costos de entrega, ¿ya? Porque tenemos un software específico que nos permite tener la trazabilidad y cumplir con los plazos de entrega. Y tercero, mejorar la rapidez y fiabilidad de la entrega. En el punto 1, ¿por qué nosotros vamos a reducir la inversión en inventario? La vamos a reducir porque estos operadores logísticos o 3PL trabajan, ¿cierto?, o gestionan una parte de nuestras tareas y una parte corresponde a mantener y gestionar nuestro inventario. Entonces, como nosotros le vamos a traspasar esta parte a un tercero, ellos se preocupan de gestionar de buena manera el inventario, de tenerlo ordenado. Utilizamos las bodegas de ellos para el inventario, en muchas veces, generalmente, no siempre, ¿ya? Por eso nosotros podemos tener una reducción en nuestro inventario porque es una parte integrante de lo que hace el operador logístico. Algunos ejemplos, ¿cierto? Es FedEx, UPS, DHL, y también encontramos, ¿cierto?, operadores locales, como Pipau, Starken, Chile Express, etc. Hay distintos tipos de operadores logísticos que nosotros podemos encontrar, desde un PL hasta 5 PL, ¿ya?
el caso más conocido y que todos tenemos en nuestra retina, ¿cierto? Y que todos conocemos y entendemos, son los operadores 3PL. ¿Ya? Pero viendo esta pirámide, podemos ver que existen más tipos de operadores, partiendo de 1 PL hasta 5 PL. Veamos entonces cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos. Un PL, ¿ya? Un PL es lo más básico que puede hacer una empresa. Por ejemplo, una empresa, ¿cierto?, que vende cualquier tipo de producto, una comercializadora, por ejemplo, que vende artículos de aseo y limpieza, por ejemplo, necesita llevar sus productos hacia un cliente o abastecerse con productos. Entonces, ¿qué significa que sea un PL? Significa que va a subcontratar una parte de la operación logística. ¿Y qué parte está subcontratando en este caso? Solamente la función del transporte. ¿Ya? No tiene la capacidad para tener su propio camión o su propio furgoneta o como haga el transporte. Por lo tanto, subcontrata esta parte y subcontrata solamente el transporte. Entonces, cuando estamos frente a empresas de menor tamaño que están partiendo, ¿cierto? Y subcontratan el camión para poder llevar los productos de un punto a otro, estamos frente a estos operadores que se llaman un PL. Si seguimos avanzando en nuestra pirámide, el segundo operador, el 2PL, ¿cierto? Es un poco más avanzado, ¿ya? Es un poco más avanzado, está creciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace en este punto? Él subcontrata dos funciones, el transporte y el almacenamiento, pero no con una empresa especializada como son los 3PL, sino que se preocupa de contratar una bodega externa, por ejemplo, porque no tiene espacio, y contrata, ¿cierto?, a un transportista que él pueda hacer los movimientos a través de un camión. No es que toda la empresa, ¿cierto?, un operador logístico, haga todo ese trabajo, sino que el dueño de la empresa subcontrata de forma separada. Subcontrata una bodega para guardar, para almacenar, y subcontrata el camión para poder hacer los movimientos. Esos son empresas que se han diversificado un poquito, ¿cierto? Y son lo que se llama operadores 2PL. Profe, una ¿Sí? consulta. ¿Sí? ¿Sí? En ese 2PL sería como un tema de arriendo. Es como un arriendo, exactamente. Yo arriendo la bodega para poder guardar, porque no tengo espacio a lo mejor en mi bodega, ¿ah? Que de corto, que de chico, no tengo más espacio. Entonces yo estoy subcontratando o arrendando una bodega en algún lugar para poder almacenar mis productos. Y además estoy contratando a un transporte externo para que me haga los movimientos de un punto a otro. ¿Te queda claro, Matías? Sí, profe, muchas gracias. Vale. Avancemos en la pirámide entonces. Llegamos a los 3PL. Y los 3PL, ¿cierto? Ya son los operadores logísticos que nosotros conocemos. ¿Y qué parte nosotros estamos subcontratando? Estamos subcontratando el transporte, el almacenamiento, y aquí viene la diferencia con el 2PL, que además estamos subcontratando la organización de las operaciones para que ellos coordinen con el cliente, tengan la trazabilidad con el cliente, puedan ofrecer un tiempo de espera, ¿ya? Le pueda decir el horario en cual va a llegar el producto, ¿ya? Etcétera. Entonces, son más robustos, tienen mayor información, ¿ya? Manejan un software específico, tienen sus propias bodegas, tienen sus propios transportes, ¿ya? Yo le traspaso esta parte al operador. Ya no me preocupo de esta parte, sino que estoy subcontratando y esta empresa es la que se encarga de poder hacer toda esta función, la función logística, en la entrega de los productos, ¿vale? Entonces, ahora viene el 4PL. ¿Qué creen ustedes que podría ser un 4PL? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué podrá ser?
¿A quién se le ocurre? ¿Quién puede dar un comentario? ¿A quién se le ocurre qué es lo que puede hacer el 4PL? La lógica nos dice, ¿cierto?, que un PL es solamente el transporte. 2PL es el almacenamiento más el transporte. 3PL nos dice que es el transporte, el almacenamiento y la gestión logística. ¿Qué será el 4PL? Profe, ¿se le sumaría la planificación logística también? Ya, la ¿O no? planificación logística, ya, bien Matías, por ahí va. ¿Quién más? ¿Quién tiene algún otro comentario o alguna idea? Los 4PL es algo muy similar a lo que nos propone Matías, ¿cierto? Que ellos se preocupan de la planificación logística. Sí, tiene mucho que ver con eso. Son empresas que son generalmente, la gran mayoría, son consultores logísticos, que se encargan de planificar las rutas, encontrar cuáles son los medios más eficientes para poder llegar a donde el cliente, revisar cuáles son los operadores logísticos con cuáles se deben trabajar. ¿Ya? Es como un nivel de consultoría logística. Se preocupan de armar toda la red logística con los mejores proveedores, los mejores claro, bien digo, proveedores, utilizar lo mejor para que la operación funcione de forma óptima. Pero tiene una característica principal, los 4PL. Y la característica principal de los 4PL es que ellos no tienen activos, no tienen una flota de transporte, no manejan una bodega, por ejemplo. Los 4PL subcontratan a los 3PL para poder hacer el trabajo. Sin embargo, ellos le dan una mirada más integral y se preocupan de toda la cadena de suministro, no como los operadores logísticos 3PL que se preocupan de la parte final, de la gestión logística, de la logística de salida. Los 4PL planifican a nivel estratégico las operaciones logísticas, pero ellos no tienen ningún activo, no tienen ni un camión, no tienen ni bodega, no tienen nada. Los 4PL se preocupan de la planificación estratégica de las operaciones, como bien nos decía Matías, y además, ¿cierto? Ellos subcontratan a un tercero, a un operador logístico. ¿Ya? Eso es lo que hacen. El 5PL, el 5PL es algo nuevo que se está iniciando actualmente, ¿cierto? Y son empresas que se dedican a gestionar el negocio en su totalidad. Yo solamente me dedico a fabricar, que es lo que soy bueno. Y los operadores 5PL se encargan de buscar los mejores proveedores, gestionar con los proveedores, negociar, colocar dónde están las mejores ubicaciones, con cuáles proveedores vamos a trabajar, cuáles van a ser los operadores logísticos que nos van a hacer cierta parte de la operación, ¿cierto? Entonces, esto está muy reciente y hay que tener mucha confianza para poder trabajar con operadores 5PL, porque lo que estamos haciendo finalmente, estamos traspasando toda la operación nuestra a un tercero. Y solamente nosotros nos preocupamos de trabajar y operar. Incluso a nivel de ellos que manejar nuestros costos, manejar las utilidades, manejar a qué clientes le vamos a vender. ¿Ya? Entonces, es una forma más integral de mirar las operaciones. Esto es sumamente nuevo. Hay muy pocas empresas que se están preocupando de esto. ¿Ya? O muy pocas empresas están utilizando un operador 5PL. ¿Perfecto? ¿Se entiende la diferencia entre cada uno de ellos, de cada uno de los distintos operadores logísticos? ¿O alguien tiene alguna duda con alguno de estos operadores?
¿No? Bien. Si alguien tiene alguna duda, me interrumpe y la podemos conversar. Muy bien. Ahora que tenemos la mirada completa de una cadena de suministro, ¿cierto? Ya conocimos las tres grandes etapas que tiene una cadena de suministro, producción, distribución, ¿cierto? Aprendimos a ver todas las etapas o las subetapas que hay entre cada una de las grandes etapas de la cadena de suministro. Y lo que vamos a conversar ahora tiene que ver con, bien, ahora, ¿estamos haciendo bien el trabajo? ¿Estamos siendo óptimos con la forma como gestionamos nuestra cadena de suministro? Entonces, unas medidas de rendimiento de la cadena de suministro es lo que nos va a indicar a nosotros si realmente lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Entonces, para poder medir el rendimiento de la cadena de suministro, nos tenemos que preocupar de los inventarios. Los inventarios son un punto clave en en este, en medir la gestión de una cadena de suministro. El inventario va a ser un parámetro principal para poder medir la gestión de una cadena de suministro. Recuerden lo que nos decía el profesor Kotler, ¿cierto? Nos decía de que ahora la competencia se da entre cadenas de suministros y no se da entre empresas. Entonces tenemos que nosotros preocuparnos de gestionar de forma eficiente nuestra cadena de suministro. ¿Y cuál es la forma de darnos cuenta si realmente lo estamos haciendo de forma óptima? Es simplemente gestionando nuestros inventarios, que ese es el parámetro principal que se utiliza para poder definir el rendimiento de la cadena de suministro. Entonces acá yo les propongo tres medidas de rendimiento que son las que más se utilizan para poder medir, ¿cierto? Una cadena de suministro. El primero, el primer indicador tiene que ver con el porcentaje invertido en inventario. ¿Cuánto tengo en porcentaje invertido en inventario? Eso es lo que nos dice este primer indicador. Entonces, ¿cómo se calcula este indicador? Se calcula como la inversión total que tengo en inventario, todo lo que yo tengo en inventario, sobre los activos totales que tiene la empresa, por 100. Entonces acá nos va a dar un porcentaje que nos va a indicar qué porcentaje del total de activos corresponde a tenerlo inmovilizado en inventario. No podemos tener mucho porcentaje invertido en inventario, porque ya sabemos que el inventario es un activo que se va devaluando en el tiempo, va perdiendo valor. Entonces, si yo tengo mucho porcentaje de inventario, quiere decir que tengo mucha plata inmovilizada. ¿Ya? Y esa plata, ¿cierto? Yo necesito moverla, necesito sacarle rentabilidad. Entonces, eso es lo primero que uno puede intuir. ¿Cuánto tengo en inventario sobre el total de activos que tiene nuestra empresa? ¿Ya? Entonces, ahí nos va a dar un porcentaje. La segunda medida de rendimiento tiene que ver con la rotación del inventario. Y esta medida es muy importante, porque esto finalmente es lo que nos va a dar la liquidez que debe tener una empresa. Entonces, ¿cómo se mide la rotación de inventario? Se mide como el costo de los productos vendidos sobre la inversión en inventario. Entonces, acá lo que tenemos que buscar es cuántas veces va a dar vuelta el inventario que yo tengo en mi empresa. Cada cuánto tiempo me voy a demorar en vender todo lo que yo tengo. Esa es la rotación del inventario. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que buscar es que el inventario rote la mayor cantidad de veces posible en un año. Tengo que tener un número alto, ¿ya? Si tenemos una rotación de inventario baja, por ejemplo, una o dos veces, quiere decir que prácticamente los productos están todo el año en bodega y no salen a la venta. Por lo tanto, como el inventario, insisto, es un activo, es dinero que yo tengo movilizado, que lo tengo en una bodega.
Y los inventarios, ¿cierto? Obviamente se pueden devaluar, pueden haber mermas, incluso podemos llegar a la obsolescencia de los productos. Entonces, por eso es importante vender de forma rápida, ¿ah? Dar la mayor cantidad de vueltas posible al inventario para que nosotros podamos recuperar el dinero y podamos darle vuelta. Eso es lo que se llama tener liquidez. Las empresas generalmente no quiebran porque no vendan, sino que las empresas quiebran porque no tienen liquidez, no tienen el dinero suficiente para cumplir con los compromisos, porque está, ¿cierto?, el dinero invertido en inventario, por ejemplo. Entonces, la rotación y lo que nosotros tenemos que buscar cuando nos toque gestionar una cadena de suministro es que podamos vender con la mayor rotación posible, ¿vale? Y la tercera medida de rendimiento es lo que se llama las semanas de suministro, o podría ser también días de suministro o meses de suministro, ¿ya? Podemos utilizar una medida que sea acorde a lo que nosotros midamos, ¿ya? Acá se las dejo como semanas de suministro, pero podría ser también días o meses, perfectamente. Esta medida de rendimiento está directamente relacionada con la rotación del inventario. ¿Y qué nos indica esta medida? Nos va a indicar cuántas semanas me demoro en hacer una rotación del inventario. O si estamos trabajando en días de suministro, ¿cuántos días nos vamos a demorar en hacer una rotación de inventario? O si hablamos en meses, ¿cuántos meses nos vamos a demorar en hacer una rotación del inventario? ¿Ya? Por eso la tercera medida de rendimiento, que se llama semana de suministro, está directamente relacionado con la rotación del inventario. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? Consultas. Que ahora vamos a hacer un ejemplo. Ok. Avancemos entonces. Porcentaje invertido en inventario. Analicemos la primera medida de rendimiento. ¿Ya? Entonces nos dice, la gerencia de Home Depot desea hacer un seguimiento de su inversión como una de las medidas de rendimiento. Recientemente, Home Depot tenía 11,4 millones de dólares invertidos en inventario y unos activos totales de 44,4 millones de dólares. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el porcentaje invertido en inventario de Home Depot? ¿Quién me ayuda con ese cálculo? Voy a dejar de compartir. Vamos, ¿quién me ayuda con la primera? Ejemplo 1, dice ahí. Nuevamente, la gerencia de Home Depot desea hacer un seguimiento a su inversión como una de sus medidas de rendimiento. Recientemente, Home Depot tenía 11,4 millones de dólares invertidos en inventario y unos activos totales de 44,4 millones de dólares. ¿Cuál es el porcentaje invertido en inventario? Miremos la fórmula. Miremos la fórmula que nos dice, ¿cierto?, el porcentaje invertido en inventario. Entonces, ¿qué nos dice? La inversión total en inventario sobre los activos totales por 100. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el porcentaje invertido en inventario de Home Depot?
Claudia acá me responde y dice que son... Voy a sacar esto para acá. ¿Estoy grabando? ¿Es así? Ya. Claudio me dice que son 25,68, ¿cierto? O 25,6. Perfecto. Danixe también me dice que son 25,6. ¿Ya? Por lo tanto, revisemos. El porcentaje invertido en inventario efectivamente son los 25,6%. ¿Y qué significa? Significa que Home Depot posee un 25,6% de sus activos invertidos en inventario. Ahora me imagino que ustedes se están preguntando, bueno, ¿cuál es el porcentaje promedio que maneja una empresa? ¿O cuánto es el porcentaje que uno debiese manejar? Lo que yo he visto, ¿ah?, tanto en la literatura y en empresas que me ha tocado trabajar, es que el porcentaje que uno, lo que las empresas van a mantener como inventario, va a andar en el orden de los 25 y los 40 y el 40%. ¿Ya? Si tenemos un porcentaje mayor al 40%, 50, 60%, estamos en un problema, por todo lo que hemos conversado. Porque si tengo mucho porcentaje invertido, quiere decir que voy a tener mucho dinero inmovilizado, ¿cierto? Mucho dinero comprometido en inventario, que lo que andamos buscando es darle mayor rotación al inventario, ¿vale? Ok. Gracias, Cristóbal, gracias, Matías y Danixa por la respuesta. Vamos con el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 dice lo siguiente. PepsiCo, fabricante y distribuidor de refrescos, muestra la siguiente información obtenida del informe anual, que este informe está en miles de millones de dólares. Determine la rotación del inventario y las semanas de suministro. ¿Dónde tengo? Este parece, sí. Ok, ahí está. Entonces tenemos el siguiente cuadro que se muestra a continuación y dice que tengo los ingresos netos por 32,5 miles de millones, costo de los productos vendidos 14,4 y la inversión total en inventario es 1,69. Entonces nos piden determinar cuál va a ser la rotación del inventario que maneja Pepsi, ¿ya? Entonces, va a ser el costo de los productos vendidos, por eso es 14,2, sobre la inversión total que tengo en inventario. Es decir, tengo una rotación de 8,4. ¿Y cómo se interpreta este 8,4? Quiere decir de que Pepsi realiza 8,4 rotaciones de su inventario al año. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Que hagamos la mayor cantidad de rotaciones posible. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que debiese pasar con la rotación de inventario cuando estamos trabajando productos perecederos que se echan a perder con el tiempo, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué va a pasar con la rotación del inventario? ¿Va a ser mayor que Pepsi, por ejemplo, o menor que Pepsi? ¿Qué nos dice la lógica? ¿Qué es lo que debiese pasar con productos perecederos, por ejemplo? Obviamente tiene que ser mayor, ¿cierto? Tenemos que tener la mayor cantidad de rotación posible, porque en ese caso que estamos poniendo, el caso extremo de productos perecederos, si es que nosotros hacemos 8 rotaciones al año, lo más probable es que los productos se le echen a perder. Bueno, va a depender obviamente de cuánto duren los productos hasta que se echen a perder. Pero la lógica nos dice de que si tengo productos que se echan a perder, que son perecederos, la rotación de inventario tiene que ser muy alta. Tengo que vender rápido, ¿ya? Muy rápido. Como por ejemplo,
los comerciantes de los Valledor, por ejemplo. Ellos tienen una rotación de inventario súper alta, porque les llega el producto y tienen que tratar de venderlo en 2 días, en 3 días, o incluso en el día, ¿cierto? Porque si no, se les va a echar a perder la lechuga, el tomate, o las verduras, o lo que vendan. Entonces ellos tienen una rotación de inventario súper alta, en comparación a otras industrias, como Pepsi, por ejemplo, que podría ser menor, efectivamente. Ok. Analicemos ahora las semanas de suministro que tiene Pepsi. ¿Ya? Las semanas de suministro. Que ese indicador, el tercer indicador, está directamente relacionado con la rotación de inventario. ¿Y qué es lo que busca las semanas de suministro? Busca efectivamente cuántas semanas me voy a demorar en hacer una rotación del inventario. ¿Ya? Eso es lo que busca las semanas de suministro o los días de suministro, ¿sí? Como ustedes quieran analizarlo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula que tenemos que ocupar para poder determinar las semanas de suministro? Va a ser igual a el costo o la inversión total en inventario, 1,69, sobre los costos de los productos vendidos por 52 semanas. Si queremos trabajar en días, en vez de 52 semanas, lo multiplicamos por 365 días. Y ahí nos van a dar los días de suministro. ¿Vale? Entonces, en este caso, como estamos analizando las semanas de suministro, nos dio de que nos vamos a demorar 6,2 semanas en realizar una rotación del inventario. ¿Ya? Entonces, prácticamente cada un mes y medio, Pepsi está haciendo una rotación de su inventario. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas con las medidas de rendimiento? ¿No? Hagamos la siguiente comparativa entonces. Dice lo siguiente: si el costo de los productos vendidos de Coca-Cola es de 10.800 millones y la inversión en inventario es de 760 millones, ¿cuál es la rotación del inventario? ¿Cuántas son las semanas de suministro? Entonces acá lo que les quiero mostrar es tener dos industrias que venden prácticamente el mismo producto, Pepsi por un lado, Coca-Cola por otro lado, ¿cierto? Y queremos comparar cómo es la rotación de inventario de Coca-Cola versus Pepsi, y también, ¿cierto? Me gustaría comparar cómo son las semanas de suministro de Coca-Cola en comparación a Pepsi. Analicemos. Si nosotros ahora analizamos la rotación de inventario de Coca-Cola, ¿cierto? Nos da que tiene una rotación de inventario de 14,2 rotaciones por año. ¿Será mejor que Pepsi? ¿Qué creen ustedes? ¿Coca-Cola está gestionando mejor su cadena de suministro en base a la rotación del inventario? Si Coca-Cola lo hace 14 veces al año y Pepsi solamente lo hace 8 veces al año, ¿Coca-Cola estará siendo más eficiente que Pepsi? ¿Sí o no? Rodrigo dice que no. ¿Ya? ¿Quién está de acuerdo con Rodrigo? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Me están escuchando? Vamos, me gustaría escuchar sus opiniones. Me gustaría saber qué opinan.
Rodrigo se la jugó por no. ¿Por qué tú crees que no, Rodrigo? ¿Cuál es la justificación o qué piensas? Según yo es porque... Según yo es porque mientras más veces tienen que ir hacer rotaciones en el inventario, menos ordenado este. Ya, vale. ¿Alguien está de acuerdo con Rodrigo o alguien tiene otra opinión? ¿Nadie quiere responder? ¿O nadie tiene una opinión? Yo creo que lo único que demuestra como las semanas de rotación es la cantidad de demanda que hay del producto, más Ya, que el orden, porque siempre se lleva un proceso específico para la rotación de inventario, ¿o no? ya, bien, bien. Súper bien, Bárbara, muy buen comentario. Podría ser una variable que debiésemos evaluar, ¿cierto? Que va a depender de la demanda que tenga Coca-Cola. Ahora, si tenemos, ¿cierto?, la misma base de cálculo, estamos tomando el mismo año base, ¿cierto? Y tenemos la comparativa de que Pepsi hace una rotación de 8 veces al año y Coca-Cola hace una rotación de 14 veces al año. ¿Con cuál cadena de suministro ustedes se quedan? ¿Con la cadena de Pepsi o con la cadena de Coca-Cola? ¿Quién estará siendo más eficiente? René nos dice acá que Coca-Cola. ¿Por qué, René? ¿Qué crees tú? ¿Por qué será Coca-Cola más eficiente que Pepsi en este caso que estamos analizando? Yo creo que es porque no deja que el lugar donde se dejan sus suministros se llene, pues entonces siempre se va vaciando y se va renovando. Por lo tanto, no tiene como la existencia ahí como estancada como Pepsi quizás, ¿o no? No sé. Súper bien, Bárbara. Esa es básicamente la respuesta. Es porque Coca-Cola está haciendo más rotaciones. Y como hace más rotaciones, quiere decir de que está sacando sus inventarios de forma más rápida. No los tiene almacenados como Pepsi. Pepsi los tiene, ¿cierto?, en su bodega y solamente los rota 8 veces al año. Por lo tanto, como son inventarios y son activos, tengo mayor dinero inmovilizado en nuestra bodega y por lo tanto podríamos tener problemas de liquidez. ¿Qué está pasando con Coca-Cola? Al contrario. Coca-Cola, al contrario, ¿cierto? Puede ser lo que nos dice Bárbara. Tiene mucha más demanda que Pepsi. Puede ser una variable. Entonces, como tiene mayor demanda, ¿cierto? Va a sacar sus productos con mayor rotación de su centro de distribución, por lo tanto, puedo tener la posibilidad de tener mayor liquidez. Voy a recuperar más rápido el dinero porque no tengo la plata invertida, no la tengo inmovilizada, no la tengo almacenada en mi bodega, sino que la estoy sacando de forma más rápida, ¿vale? Entonces, cuando nosotros analicemos o ustedes se enfrenten a cadena de suministro y utilicen esta medida para poder comparar, siempre va a ser el que tiene más alta rotación, efectivamente está siendo más eficiente su cadena de suministro. ¿Vale? Por lo tanto, si ahora analizamos la semana de suministro que tiene Coca-Cola en comparación a Pepsi, nos damos cuenta de que solamente se demoran 3,7 semanas en dar una vuelta, en hacer una rotación. Por lo tanto, existe mayor fluidez y mayor liquidez en esta cadena de suministro. ¿Ya? Bien. Súper bien. Dudas, consulta hasta acá. Con esto ya damos por finalizado el contenido de cadena de suministro.
Dudas, consultas, comentarios, algo que no haya quedado claro, que necesitan darle otra vuelta. Todos los comentarios son bienvenidos, no hay ninguna consulta mala, al contrario. Todo, ¿cierto?, es enriquecedor. ¿No? ¿No hay dudas por el momento? Ya. Ok. Los minutos que me quedan, vamos a avanzar con la tercera unidad, que se llama pronóstico de demanda. Ya. Vamos a dejar avanzado y vamos a seguir la próxima semana, ¿ya? Pero necesito que avancemos un poquito. Bien. ¿Cuáles son los objetivos ahora? Voy a hacer una recopilación de lo que hemos visto. Partimos, ¿cierto?, analizando cómo se gestionan las operaciones de producción. Aprendimos, ¿cierto?, a hacer los distintos diagramas de flujo e identificar cuál es el sistema productivo que uno debiese utilizar en una empresa. Nos fijamos, ¿cierto?, nos fuimos al corazón y vimos, ¿cierto?, analizamos el área de producción. Luego, ¿qué hicimos? Salimos del área de producción y ahora miramos desde arriba, de forma estratégica, ¿cierto? Y como estamos mirando de forma estratégica, analizamos la cadena de suministro en su totalidad, pasando, ¿cierto?, por todas las áreas que nos debiésemos preocupar para poder gestionar de forma eficiente esta cadena de suministro. Entonces ahora, una vez que ya entendimos y tenemos la mirada global de una empresa, tenemos que meternos en un contenido que es fundamental para poder hacer los planes de producción y control. ¿Y cuáles son esos? Tiene que ver con aprender a hacer buenos pronósticos de la demanda para poder determinar cuál va a ser el presupuesto de operaciones, cuántas materias primas necesito para hacer el producto final, cómo yo le voy a entregar el plan al área de compras, el plan de requerimiento de materiales, si es que no conozco cuál va a ser la demanda del producto. ¿Cómo voy a hacer un plan agregado de la producción si no tengo una medida estándar para determinar cuántas unidades voy a vender mensualmente? ¿Ya? Entonces, acá viene aprender a hacer buenas proyecciones de la demanda para que con esos datos duros, ¿ya?, o las estimaciones, las proyecciones, nosotros podamos después hacer esta bajada con la información y poder confeccionar todos los planes que nos van a permitir controlar la producción. Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales? Primero, entender el papel del pronóstico en la cadena de suministro. Es fundamental. Conocer las herramientas y los distintos métodos para poder hacer pronóstico de la demanda nos va a permitir, ¿cierto?, entender el papel que juega estos pronósticos en la cadena de suministro. ¿Y qué papel va a jugar? Va a jugar el papel de tener buenos planes que nos permitan hacer una planificación y control exhaustiva de las operaciones. ¿Qué vamos a aprender también? Vamos a aprender a identificar los distintos componentes que tiene el pronóstico de la demanda. Vamos a pronosticar la demanda de una cadena de suministro dado la información histórica de la demanda. Si nosotros tenemos datos históricos, puedo replicar, ¿cierto?, con alguna lógica y análisis, cómo se van a mover los datos teniendo una historia. ¿Ya? Vamos a aprender a hacer esos cálculos. Y finalmente, ¿cierto?, nosotros vamos a tener varios modelos de pronósticos que podemos utilizar. Ahora tenemos que aprender, bueno, ¿con cuál modelo me tengo que quedar? ¿Cuál es el mejor modelo que se ajusta a los datos? Y para poder tomar esa decisión, tenemos que analizar las distintas medidas de errores que nos generan los pronósticos de la demanda
para poder determinar el mejor método que se ajusta a los datos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a aprender en esta unidad. Entonces, comencemos, como siempre, ¿cierto?, con la definición, la base, ¿cierto? Entender qué es un pronóstico, para qué me sirve. Y una definición muy simple es que es el arte y la ciencia de predecir acontecimientos futuros. Me adelanto, tengo una visión y veo cómo, ¿cierto?, cómo yo pronostico o hago una proyección hacia el futuro, pero para poder hacer esa proyección hacia el futuro, tengo que tener datos históricos, tengo que tener una base para poder hacer estas proyecciones en base a la historia que uno podría revisar al analizar los datos históricos. Esta proyección que uno va a hacer hacia el futuro, ¿cierto?, se realiza a través de un modelo matemático. Hay distintas herramientas que vamos a conocer que nos van a permitir utilizar estos datos históricos para poder determinar cómo va a ser el comportamiento en el futuro. Y también puede ser una predicción subjetiva o intuitiva. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Esto va a ocurrir cuando no tengo efectivamente datos históricos. No tengo una base de datos para poder ejecutar los modelos matemáticos que nos permitan hacer una proyección hacia el futuro. Entonces, cuando no tengo datos, yo podría hacer un pronóstico de la demanda utilizando información subjetiva o intuitiva, que ustedes se podrían encontrar con esos casos, que no existe información histórica. ¿Cuáles son los horizontes de tiempo que uno podría utilizar para poder hacer un pronóstico? Podemos hacer pronósticos a corto plazo. Y estos pronósticos a corto plazo, ¿cierto?, tienen una cobertura de hasta un año, ¿ya? Aunque generalmente, ¿cierto?, cuando hacemos pronósticos muy a corto plazo, lo hacemos a un plazo máximo de 3 meses. ¿Ya? ¿Y para qué nos va a servir? Nos va a servir hacer un pronóstico a corto plazo para poder hacer planificación de compras, programación de trabajos, ¿ya?, el día a día, ¿cierto? ¿Cuántos operarios voy a necesitar para el turno de la próxima semana? ¿Cuántos vehículos van a salir a ruteo la próxima semana? ¿Cuántos turnos o cuántos trabajadores voy a tener que necesitar para la nueva línea de producción? Para eso nos van a servir los pronósticos a corto plazo, para poder tomar decisiones en la inmediatez, en lo que necesito gestionar mañana, o la próxima semana, o el próximo mes, muy a corto plazo, ¿ya? Asignación de tareas, por ejemplo, planificación de los niveles de producción. Pero también podemos tener pronósticos a mediano plazo, que es lo que más vamos a utilizar en este curso, ¿verdad? Y estos pronósticos a mediano plazo abarcan generalmente entre 3 meses y 3 años de información. ¿Y para qué nos van a servir estos pronósticos a mediano plazo? Nos van a servir para poder hacer planificaciones de ventas, nos va a servir para poder hacer una planificación de la producción y su presupuesto en base a la planificación agregada de la producción, que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Para poder hacer la planificación de los flujos de caja, cuánto dinero necesito tener para poder cumplir con las expectativas y los pronósticos que estoy haciendo en un horizonte de un año, por ejemplo. Análisis de diferentes planes operativos, que eso lo vamos a ver en detalle cuando analicemos la planificación agregada. ¿Qué tipo de plan voy a utilizar? ¿Voy a hacer un plan que se ajuste a la demanda, lo que se llama seguimiento de la demanda? ¿O voy a utilizar un plan que se llama nivel de utilización, donde yo voy a definir un estándar, ¿cierto? Y voy a utilizar inventarios para suplir la demanda faltante, por ejemplo. ¿Ya? Quédense con eso mientras tanto para que después vamos a revisar en detalle los distintos planes operativos. Y también yo podría hacer pronósticos
a largo plazo, con un horizonte de 3 años o más. ¿Y para qué me van a servir? ¿Para qué los podría utilizar? ¿Para la planificación de nuevos productos? ¿Para inversiones de capital? ¿Para definir una locación o una expansión de nuestras instalaciones? ¿O para poder hacer investigación y desarrollo? ¿Ya? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar para este curso en los pronósticos de la demanda que son a mediano plazo. Característica de los pronósticos. Los pronósticos de largo plazo son menos precisos que los de corto plazo. ¿Ya? Es decir, tengo una desviación estándar mayor respecto a la media. Pero, ¿qué es lo que nosotros debiésemos hacer para poder hacer un buen pronóstico? Nosotros lo que debiésemos preocuparnos es hacer pronósticos agregados. Son más precisos que los pronósticos desagregados. Por ejemplo, si es que yo trabajo con muchos productos en una empresa, lo que yo debiese hacer es agrupar, agregar todos estos múltiples productos que yo tenga y definir una unidad estándar que nos sirva de forma agregada para poder hacer un pronóstico. Si lo hago distinto, si lo hago por cada producto, ¿ya?, la desviación estándar va a ser mayor. Entonces, lo que se propone y lo que se sugiere siempre es hacer pronósticos agregados. Si tengo muchos productos, por ejemplo, podríamos utilizar las horas hombre como una medida para poder determinar cuál es el presupuesto de operaciones que yo voy a utilizar. O podríamos utilizar las horas máquinas que voy a utilizar. O podríamos utilizar las unidades vendidas en forma agregada, no por cada producto, ¿vale? Eso es lo que nosotros debiésemos lograr. Si logramos hacer un pronóstico de forma agregada, vamos a tener vamos a tener información más precisa, y esa información precisa nos va a permitir construir los distintos planes para hacer el control de la producción, ¿ya? Entonces, si es que yo hago planes agregados para poder hacer un pronóstico de la demanda, la desviación estándar del error respecto a la media es menor. Por ejemplo, es más fácil pronosticar el PIB para cierto año, donde el PIB, el Producto Interno Bruto, ¿cierto? Estoy agregando todas las variables, ¿cierto?, para cierto año, y eso va a tener un error menor al 2%. ¿Por qué? ¿Cierto? La curva voy a tener datos históricos donde yo sé cómo se está comportando esta curva. Entonces voy a hacer un pronóstico y puedo tener un error muy por debajo, como es el caso de hacer un análisis del PIB, que puede ser un error menor al 2%. En cambio, si nosotros hacemos un pronóstico por cada línea de producto en una empresa, vamos a tener un mayor grado de error. Y aún va a ser más difícil hacer el pronóstico al ingreso de un nuevo producto. Por lo tanto, quédense con la sensación de que cuando tengo muchos productos, buscar una unidad base para poder hacer un pronóstico agregado, porque eso nos va a permitir tener un mayor grado de precisión al hacer el pronóstico. En general, dice, mientras más lejos del consumidor una empresa de la cadena esté, mayor será la distorsión de la información. Si yo soy proveedor, ¿cierto?, y estoy analizando al consumidor, estoy muy lejano en la cadena de suministro, ¿cierto? Hay muchos eslabones. Por lo tanto, la información que me va a llegar a mí, ¿cierto?, al proveedor, va a venir distorsionada. Y esa información distorsionada, ¿cierto?, es lo que se llama el efecto látigo, que lo estudiamos, ¿cierto?, en la clase anterior. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que lograr en este caso? Hacer pronósticos colaborativos, compartir la información.
no mirar la unidad de forma individual, ¿ya? Sino que debiésemos tener una mirada general que tenga una mirada colaborativa, que se preocupe de toda la cadena de suministro y no solamente preocuparme de mi empresa, ¿ya? Eso es lo que busca, ¿cierto?, el efecto látigo. Tener pronósticos colaborativos, compartir la información para que no exista tanta distorsión y, obviamente, no le perjudique a nuestros proveedores. La demanda no surge de la nada. Tenemos que hacer acciones comerciales para poder conseguir nuestros clientes. Y ahí viene, ¿cierto?, lo que hace el departamento de marketing. Por eso, marketing tiene que tener una relación fluida con operaciones. Recuerden que las áreas funcionales que son las que se necesitan para poder operar una empresa es marketing, operaciones y finanzas. Marketing me va a traer los clientes, yo voy a fabricar o voy a producir los productos y finanzas, ¿cierto?, es quien va a gestionar el flujo de dinero. Las empresas deben identificar una serie de factores que influyen sobre los clientes. Por ejemplo, el ciclo económico, variables externas, promociones o lo que está haciendo nuestra competencia para poder atraer clientes. Tenemos que tener toda esa información para poder construir un buen modelo, un modelo que sea robusto, que pueda incorporar todas esas variables externas dentro del modelo de pronóstico. Estudiar la relación demanda-factores, ¿ya? Y nuestro enfoque para este curso, ¿cierto?, será en métodos cuantitativos. Poder disponer de una base de datos, ¿cierto?, para poder predecir el futuro. Ok. ¿Cuáles son los factores entonces que afectan la demanda? ¿Cuáles son los factores que de alguna manera podrían distorsionar la información o que nosotros debiésemos conocer para poder adelantarnos, ¿cierto?, y poder incorporar esos factores en nuestros pronósticos, en nuestras proyecciones? La demanda pasada. Sin lugar a duda, ¿cierto?, la información histórica nos va a dar luces de cómo se está comportando la demanda histórica. El tiempo de entrega del producto también podría ser un factor que influye en la demanda, porque si nosotros cumplimos, ¿cierto?, el tiempo de entrega, hacemos una buena gestión logística, ¿cierto?, lo más probable es que nuestros clientes nos sigan comprando y esto, ¿cierto?, aumente la cantidad de clientes porque estamos cumpliendo con los tiempos de entrega. Publicidad planeada o campañas de marketing. También tenemos que tenerlo en consideración para que no existan estos pics, ¿cierto?, que podrían ser causa de las campañas de marketing o promociones que podrían influir sobre la demanda. El estado de la economía. ¿En qué ciclo económico estamos? ¿En recesión, por ejemplo, donde hay poco recurso que podrían disminuir las ventas? Entonces también son factores que uno debiese tener en consideración. Descuentos de precios planeados. Si yo estoy influyendo sobre la demanda, ¿cómo esa influencia se va a traducir en la demanda que yo quiero pronosticar hacia adelante? Acciones que los competidores han tomado. ¿Qué es lo que está haciendo mi competencia? A lo mejor mi competencia bajó los precios considerablemente y eso va a repercutir en la demanda que yo podría obtener por mis productos. Entre otros, ¿no? Podrían haber muchos más factores que podríamos analizar. ¿Ya? Y con esto vamos a terminar. Identifiquemos ahora cuáles son los patrones de la demanda. Y los patrones de la demanda, utilizando una serie de tiempo, ¿ya?, un análisis histórico, nos podemos dar cuenta de que esta serie de tiempo va a tener patrones. ¿Y cuáles son los patrones que podemos identificar? Un patrón horizontal. ¿Qué quiere decir un patrón horizontal? Quiere decir de que cuando yo grafique mis datos,
¿cierto? Si tiene un patrón horizontal, quiere decir que todos los datos están, ¿cierto?, en torno a una media constante. No hay ni siquiera una tendencia ni un decremento. Están, ¿cierto?, en una media. Eso es un patrón horizontal. O también podemos encontrar, al analizar los datos, que existe una tendencia. ¿Y qué es una tendencia? Es cuando los datos, ¿cierto?, se mueven con un incremento, o también puede ser un decremento, ¿ya? Tendencia al alza o tendencia a la baja. También podemos encontrarnos esos tipos de patrones al analizar la serie de tiempo. Podemos encontrar también un patrón estacional. Puede ser de que las empresas no tengan ventas constantes. Por ejemplo, ¿cierto? Hay empresas de que venden mucho en el verano y muy poco en el invierno. Entonces, si nosotros replicamos o hacemos un gráfico y superponemos los distintos años de historia, nos vamos a dar cuenta que en el verano siempre se comporta con un alza y en el invierno viene un decremento. Por ejemplo, a ver, un caso que siempre se analiza, una empresa que vende helados, Savory, por ejemplo, va a tener mucha venta en verano y va a bajar en invierno. Entonces, si nosotros comparamos 5 años para atrás, nos vamos a dar cuenta que siempre en el verano va a haber un incremento y en el invierno, perdón, un decremento. Podría ser esa una estacionalidad mensual, pero también podemos encontrar estacionalidad a nivel de días, de horas. Por ejemplo, cuando podíamos salir, los pubs, por ejemplo, jueves, viernes y sábado llenos y los otros días menor demanda. Estacionalidad por días de semana. O el casino de la universidad. A la hora de almuerzo, lleno, ¿cierto? Y después, a medida que pasaban las horas, menos demanda. Podría haber una estacionalidad por hora del día, ¿ya? Entonces, lo importante es determinar cómo se mueve la curva de los datos. Si es que nosotros lo superponemos, nos vamos a dar cuenta de que si se repite el patrón, estamos frente a un patrón estacional. Tenemos lo que se llama un patrón cíclico, que es muy similar a la lógica de un patrón estacional, pero este patrón cíclico vamos a encontrar incrementos o decrementos en la información, pero más a largo plazo. Alrededor de 5 a 10 años, donde la economía va repuntando y luego baja, termina el ciclo económico y empieza otro ciclo. Esos son los patrones cíclicos. Y también tenemos el componente aleatorio. ¿Qué es el componente aleatorio? Es la variación imprevisible de la demanda, que yo no lo puedo controlar, ¿cierto? Siempre va a existir incertidumbre, porque ya sabemos que no conocemos con certeza la información, ¿ya? Entonces, tenemos por un lado un patrón horizontal, como el caso A, ¿cierto? Donde los datos están en torno a una media. El caso B tiene que ver con una tendencia, en este caso una tendencia al alza, a medida que va avanzando el tiempo, los datos, ¿cierto?, se van comportando con una línea de tendencia. ¿Mm? O podría ser también una tendencia a la baja, también podría darse el caso. El C, ¿cierto?, la gráfica C, es lo que les contaba, ¿cierto?, sobre la estacionalidad. En este caso, ¿cierto?, los meses de marzo y abril existe un decremento y en los meses de agosto y septiembre existe un incremento. Fíjese lo que pasa con el año 1 y el año 2. Se repiten los patrones. Eso es un patrón estacional. Y finalmente, ¿cierto?, tenemos el patrón cíclico, que es más a largo plazo, ¿cierto? Y tiene que ver con los ciclos económicos que puedan existir, ¿ya?
Ok. Dejamos hasta acá para que la próxima clase podamos, ¿cierto?, hacer unos ejercicios. Va a ser una clase muy práctica, ¿ya? La próxima clase, así que los dejo invitados, no se la pierdan, porque vamos a utilizar unos ejemplos base para poder ir jugando, ¿cierto?, con los datos y hacer los distintos pronósticos en base a un ejemplo que vamos a revisar. ¿Ya? Bien, comentarios finales, dudas, consultas. No, profe, ninguna por mi parte. Ok, muchas gracias, Bárbara. El resto que no he escuchado, a Danixa, Cristóbal, Matías, Mauricio, Francisco. Ninguna duda. Ya, perfecto. Nada, profe, ninguna duda. Ok. Muy bien, estimados alumnos. Espero de que, bueno, que les haya gustado la clase. Los dejo invitados a la próxima, que va a ser ya una clase práctica. Vamos a trabajar sobre Excel, ¿ya? Vamos a hacer varias cosas. Vamos a mostrar ejemplos, vamos a ir avanzando en los distintos modelos matemáticos y vamos a terminar con una clase, ¿cierto? Una parte de la clase donde vamos a calcular los errores de pronóstico. Y les voy a enseñar, ¿cierto? Voy a tener una base de datos con muchos información para que vayamos jugando, ¿cierto? Y podamos definir cuál es el mejor método que se ajusta a los datos que voy a traer preparados, ¿ya? Insisto, va a ser una clase práctica donde vamos a revisar todos los modelos y vamos a aprender a calcular los errores, ¿ya? Muy bien. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por los comentarios, mucho éxito en la semana y nos vemos el próximo lunes. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe, que esté bien. Chao, nos Chao, vemos. profe. Que estén bien. No, profe, que esté bien. Chao, chao. Cuídense, que estén bien.